¿Has tenido alguna vez un sueño tan inusual que nunca lograste comprender? ¿Te has preguntado qué significan tus sueños? Hola a todos, bienvenidos a Conciencia Mística. En este video vamos a hacer un viaje al mundo onírico y nos sumergiremos en las profundidades de la mente subconsciente. Los sueños son experiencias muy complejas que al día de hoy siguen siendo motivo de estudio entre neurocientíficos, psicólogos y filósofos, pero también se discuten mucho en el contexto esotérico y espiritual. Si bien el psicoanálisis de Sigmund Freud, partiendo de nuestras necesidades emocionales, sentimientos reprimidos y asimilación subjetiva de la realidad, nos presenta un conjunto de argumentos y herramientas muy útiles para comprender el origen y razón de ser de los sueños. A veces hay sueños que van más allá de poder ser explicados en un lenguaje académico y de alguna manera incluso mantienen una conexión con la vida cotidiana que trasciende toda comprensión. Tal es el caso de los sueños premonitorios, que muestran lo que sucederá y acaba por suceder en el futuro, o si sueñas que has visitado lugares que nunca has explorado en la vida real, y las descripciones de dichos lugares coinciden con la realidad. Otro ejemplo es si sueñas con seres cuya naturaleza o identidad no puedes reconocer, y te revelan algún tipo de información confirmable sobre situaciones o personas que no están en contacto directo contigo. ¿Son todos estos ejemplos también símbolos del subconsciente? Es en este punto donde es menester que hagamos una especie de clasificación en la materia, pues no es lo mismo soñar con elementos familiares y símbolos que se pueden justificar en una sesión psicoanalítica, a soñar con cosas que no solo no podemos explicar, sino que nos hacen sentir que hemos traspasado otra dimensión o conectado con algo más trascendental. Sin embargo, diferenciar un caso del otro en algunas ocasiones puede ser complicado, pues el reino subconsciente es muy flexible y dinámico cuando se trata de recrear la realidad a través de símbolos al dormir. También podríamos pensar que algunos símbolos de nuestros sueños son producto del subconsciente, revelación del destino o de la conciencia universal. Y realmente no hay certeza de nada más que estamos sufriendo estados alterados de conciencia mientras dormimos y que, independientemente de la naturaleza de nuestros sueños, ya sea que estemos teniendo sueños ordinarios o conectando con otras realidades, nuestros sueños son más relevantes de lo que pensamos. De hecho, solemos quitarle importancia a nuestros sueños porque por lo general no los comprendemos o los reducimos a la categoría de ficción y fantasía, aun si cuando los tenemos son extremadamente reales y no hay forma de distinguirlos de lo que llamamos vida real, pero ignoramos la grande cantidad de información que nuestros sueños contienen sobre nosotros mismos. Así que, de cierto modo, tocar este tema promueve el autoconocimiento del ser y abre puertas a nuevos niveles de comprensión sobre cómo asimilamos la realidad. Estudiar nuestros sueños puede ser una manera útil de mirar hacia adentro de nosotros e identificar nuestros sistemas de creencias, y por medio de estos, los posibles bloqueos que nos impiden o dificultan manifestar ciertas cosas, ya que en cada elemento de los sueños se retratan nuestros pensamientos y emociones subconscientes. A veces nos preguntamos
¿Por qué otras personas manifiestan su realidad deseada más rápido en comparación a nosotros? Y la respuesta es simple. Sus caminos internos a nivel subconsciente están más limpios que los nuestros. Cada ser humano por dentro es un sistema y estructura únicos. Algunos poseen muchos bloqueos mentales, que son obstáculos para los nuevos programas de información que se intentan instalar, mientras otros están en mayor armonía interior. Observemos el caso de un individuo que quiere manifestar el amor, pero guarda mucho resentimiento y odio hacia personas del pasado, lo que obstaculiza sus intenciones a nivel consciente. Esta persona podría tener una tendencia a soñar cosas en donde la pérdida, el castigo y la soledad se vean representados de muchas maneras creativas. O alguien que desea manifestar prosperidad económica, pero en el fondo tiene las creencias del fracaso, la mala suerte y la carencia muy arraigadas, cosas que pueden reflejarse en sueños de escasez y esfuerzos con finales insatisfactorios. Con seguridad podemos decir que mientras dichos individuos no eliminen estos bloqueos, puede tomarles más tiempo manifestar un programa positivo que en cada intento solo entrará en conflicto con las creencias negativas existentes. Es por eso que en el tema de la manifestación se habla de sentir eso que quieres manifestar y no lo opuesto, ya que mente y corazón deben estar en sincronía. Pero es precisamente en el análisis de los sueños donde puedes no solo conocerte más a ti mismo como individuo, sino como una relación con tu realidad. Y esto te conducirá a intentar mejorar dicha relación. Tus sueños pueden ser una hoja de ruta, por medio de la cual es posible conocer qué emociones y creencias necesitas sanar dentro de ti. Un dato curioso es que en la medicina tradicional china se asocia al hígado con la morada del alma y la mente subconsciente, lo cual resulta muy interesante cuando indagamos en las funciones de dicho órgano y descubrimos que se encarga de purificar y administrar las demandas de sangre en el cuerpo, entre otras cosas. Pero no olvidemos que cada pensamiento y emoción tiene un impacto en las células de nuestro cuerpo. No sería de extrañar que cuanta más adrenalina se experimente en un día, al llegar la noche, momento en el que el hígado procesa nuestra sangre con más eficiencia, el cóctel de nuestras vivencias, fluyendo en el torrente sanguíneo, desemboque en sueños muy inesperados, ya sean positivos o negativos, pues la sangre circula por cada parte del cuerpo y transporta hacia el hígado las emociones y experiencias registradas en cada órgano. Pero en el caso de los sueños premonitorios y experiencias extrasensoriales y místicas, no estamos soñando tan solo desde el hígado, por decirlo de alguna manera, sino que también estamos utilizando nuestra glándula pineal, la cual lleva el sueño a otro nivel y abre puertas que dan acceso a entidades y visiones reales. Este tipo de sueños son un punto de referencia y señales que aprendemos a asimilar de una forma natural en nuestro proceso espiritual y se dan como un testimonio de que la realidad es un panorama muy amplio y debemos aprender a fluir en cada descubrimiento. Pero hay que tener cuidado de no caer en la trampa de asumir sueños negativos que no han ocurrido, como posibles premoniciones, porque tan pronto como empezamos a asumir que algo puede pasar, estamos decretando y dándole forma a una nueva realidad.
Y desde ese instante ya no hablamos de una premonición, sino de una determinación o manifestación. Nos conviene asumir los sueños como posibilidades solo cuando son positivos. Por ejemplo, si sueñas que te sacas la lotería o logras cumplir sueños que anhelas con todo tu corazón. Pero si sueñas con cosas tristes y lamentables, por precaución, es mejor no hacer juicios al respecto y contemplar interpretaciones psicoanalíticas antes que esotéricas. ¿Alguna vez has tenido sueños que llamaron tu atención en especial? Déjame leerte en los comentarios.